ahora me gustaría que trabajemos algunos aspectos del análisis que hace Pilar Calpeiro de los campos de concentración. Por un lado, ella hace un recorrido histórico de las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero también de las organizaciones sociales. Cuando habla de las Fuerzas Armadas, plantea que desde el año 1930 las Fuerzas Armadas actuaron como el garante de la preeminencia del poder de los sectores dominantes en nuestro país. Habla de los sectores agroexportadores, monopolios varios y sectores industriales. Desde 1930, en distintos momentos históricos, intervinieron las fuerzas militares para tomar el poder, ¿no? Y devolverlo a estos sectores. Lo novedoso del golpe de 1976 es que van a llegar al poder, pero con un proyecto propio. Y me gustaría tomar acá una frase de la autora que dice: la tradición castrense tenía consigo una cultura basada en el castigo físico, el miedo y la obediencia, a través de la cadena de mandos. Fue esta matriz que engendró, según Calpeiro, el campo de concentración. Lo que por ahí estaría bueno ver en esta parte es que históricamente en nuestro país las Fuerzas Armadas se fueron construyendo como el núcleo duro de poder frente a esta incapacidad de los sectores dominantes de conservarlo y también de las fuerzas políticas que no podían lograr una representación que se conservara en el tiempo. Con respecto al análisis que hace la autora sobre los grupos guerrilleros en nuestro país, lo va a poner dentro del contexto de la década del 70, donde en todo el mundo surge la idea de que la transformación, la revolución se va a dar a través de la lucha armada. Fue llevando a algunos sectores, algunos movimientos de nuestro país a militarizarse. Frente a un ejército tan poderoso como el argentino, en 1974 los guerrilleros ya no se planteaban ser francotiradores, debilitar, fraccionar y abrir brechas en él. Querían construir otro de semejante o mayor potencia, igualmente homogéneo y estructurado, poder contra poder. La guerrilla había nacido como forma de resistencia y hostigamiento contra la estructura monolítica militar, pero ahora aspiraba a parecerse a ella y disputarle su lugar. Acá vamos viendo como esa lógica autoritaria que parecería ser parte de las Fuerzas Armadas, de a poco se va filtrando también en los movimientos sociales. Pero esta creciente militarización y violencia que va adquiriendo el accionar político en estas organizaciones, por un lado la fue alejando de la lucha de base y por otro la fue transformando en una estructura autoritaria donde no había participación en la toma de decisiones y donde había un, digamos, cierto acallamiento a la disidencia. Esta idea de considerar la política como una cuestión de fuerza no es propia de la generación del 70, sostiene la autora, sino que había formado parte de la vida política argentina por lo menos desde el 1930. Al inicio de la década de 70, muchas voces, incluidas la de los políticos, intelectuales, artistas, se levantaban en reivindicación de la violencia dentro y fuera de la Argentina. Con respecto al funcionamiento dentro de los campos, de la perspectiva de los prisioneros, se pueden reconocer diferentes grupos y funciones de los captores.
Estaban las patotas, que eran los encargados de ir a capturar a los prisioneros. Estaba el grupo de inteligencia, que eran los encargados de manejar la información y con esta información determinar nuevas víctimas, nuevas capturas. Y estaban los guardias, que eran los encargados de vigilar y controlar a estos prisioneros. Mediante esta diferenciación de grupos y funciones, se creaba la idea de una estructura donde cada uno era parte de un mecanismo que obedecía a una cadena de mandos. Así, a través de esta burocratización y fragmentación, se intentaba diluir la responsabilidad. No olvidemos que también dentro de los campos existió una serie de prácticas que intentaban deshumanizar a los prisioneros. Por ejemplo, le sacaban el nombre y le ponían un número, estaban encapuchados o estaban desnudos, así como la tortura, que intentaban quebrar la subjetividad de los que estaban allí. La tortura que se aplicaba a estos enemigos, a los subversivos, y constituía el núcleo del funcionamiento diario dentro de estos centros de detención, buscaba quebrar a los prisioneros para obtener información de quiénes eran los enemigos. No olvidemos que toda esta maquinaria estaba pensada para desaparecer, destruir, aniquilar a lo diferente, a lo que no gustaba, al mal. El campo de concentración argentino fue el intento más claro del poder por apresar y desaparecer todo aquello que escapa de su control. A pesar de todo este intento totalizante, en los campos existió la resistencia y aparecieron líneas de fuga. Por ejemplo, cuentan los sobrevivientes que la risa era un mecanismo con el cual ellos podían escaparse a ese intento de quebrar lo humano que existía en ellos, o esos pequeños actos donde existía la mentira o el engaño a los captores, o conservar la esperanza de que aumentara el número de sobrevivientes de esa experiencia. Todo esto demuestra, a pesar de ser pequeños actos, pequeños gestos de intentar conservar la dignidad humana, que el poder total no existe, que es una mentira. Voy a tomar un fragmento de la autora que hace referencia a esto. El hombre no permanece inerme, sino que desarrolla y despliega una serie de habilidades para resistir y, cuando puede, sobrevivir. Puede lograrlo o no, como en todo escape, pero su solo intento implica la capacidad de resistencia, no de sumisión. Interpretarlo de manera inversa es arrebatarle al hombre su capacidad de oponerse al poder y regalarle a éste la vana omnipotencia que pretende. Pilar Calveiro en este libro hace un análisis del poder y de este poder que se pretende absoluto y total. Pero también podemos pensarlo en términos de biopoder, un concepto que desarrolla Foucault. El biopoder, o llama biopoder, a la práctica de los estados modernos de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar la población. Voy a poner un videíto que habla del biopoder y luego por ahí lo vamos a trabajar con otros aspectos que quieran en el Zoom. En este video hablaremos de Michel Foucault y de su concepto de biopoder o biopolítica, o lo que es lo mismo. Hoy sí vas a entender el poder según Foucault
parte 2. Como bibliografía recomendada estaré citando los 3 cursos del Collège de France: Defender la sociedad, seguridad, territorio y población, y el nacimiento de la biopolítica. Foucault establece que el biopoder es el poder que se ejerce sobre la biología, es decir, sobre el cuerpo de las personas. Cuando es sobre el cuerpo individual, da origen a las disciplinas, y cuando es sobre el cuerpo social o comunitario, da origen a la biopolítica. Foucault describe el pasaje del antiguo régimen monárquico y absolutista al nuevo régimen industrial, democrático, liberal, entre los siglos XVII y XVIII, y ya consolidándose la modernidad. Es decir, entre el pasaje de un poder soberano al biopoder. El poder soberano tenía como característica fundamental dejar vivir y la capacidad de hacer morir, es decir, de castigar al criminal con la pena punitiva máxima o capital. Del mismo modo, tenía la capacidad de hacer la guerra. En cambio, el biopoder se caracteriza por lo contrario, la capacidad de dejar morir, pero de hacer vivir. Ya vamos a ver de qué se trata ese hacer vivir. El poder soberano, por lo tanto, legislaba y diferenciaba mediante la ley los súbditos leales de los criminales que debían ser castigados. En cambio, el biopoder es un poder que se ejerce sobre el cuerpo, ya sea este individual o social. Cuando es sobre el cuerpo individual, da origen a las disciplinas que no diferencian entre súbdito o criminal, sino entre normal y anormal. La medicina, la psiquiatría, el psicoanálisis, la pedagogía y sus instituciones, el hospital, el psiquiátrico, el orfanato, la escuela. La biopolítica es la normalización, pero del cuerpo social o comunitario. Es decir, es la aplicación de un régimen de control de natalidad, de matrimonio, de herencia, de productividad, de seguros, pensiones, jubilaciones, salubridad, sistema público, vacunación, etc. Esto de la mano del auge del capitalismo industrial y del liberalismo democrático político. El capitalismo industrial, mediante sus disciplinas, requerían de un hombre o de un cuerpo dócil y productivo. Y el liberalismo político es el régimen que obliga a elegir una vida, qué vida vivir, qué estudiar, qué profesión llevar a cabo, siempre en aras de lo más productivo y en una incesante búsqueda de capitalización.